Latinoamérica. Era lo mismo. Cuando lo vemos en perspectiva, sabemos que era un plan para Latinoamérica y sabemos que los planes para Latinoamérica siguen existiendo. Ya no con los uniformes, de maneras mucho más sutiles y perversas. Mucho más sutiles y perversas. Yo misma, el papá de mis hijos, algo mayor que yo, estuvo detenido, desaparecido, su hermana también, hablo de la dictadura argentina, y sé lo que es vivir escondiéndose, y sé lo que es vivir cortando todo vínculo con los compañeros, porque de pronto uno, que hasta ayer era un amigo, de pronto podía ser que pusiera en peligro a ese compañero, a ese amigo, a ese familiar. Porque ustedes saben, como pasó en Chile, pasó aquí, muchas personas, aunque dicen, tuvieron la suerte de que no los mataran, los utilizaron, los detenían un tiempo, los torturaban, salían, los controlaban, y sin quererlo, las personas con las que se contactaban eran puestas en riesgo. Por eso digo, hay comportamientos muy sutiles y muy perversos, ahora son otros, por supuesto, pero que tienen que ver con esto de la dictadura y de cazar, porque esta fue una cacería sin códigos. Inevitable ver que 3 años después nos pasaba lo mismo, con ciertas diferencias, porque Chile estaba un poquito más adelantada, con una democracia. Fueron momentos distintos, como son distintas las historias de los países, pero nos unió el mismo horror. Yo les decía que estaba en Italia, mi compañero vive allá, es músico, es cantante, y estando en uno de los ensayos del grupo, conozco a la mamá de uno de los músicos, chilena. Y allí se me abrió una perspectiva que nunca había visto antes, de tan obvia. Vieron que a veces lo obvio no lo vemos. Y dije, ¿qué fue de la vida de aquellos que pudieron escaparse? ¿Qué fue de la vida de esos niñitos que estaban en su casa y que vieron cómo se llevaban a su papá, a su mamá? Y esta mujer, Susana, me dio esas respuestas, porque ella fue una de las niñitas que vivió el golpe de Estado con 11 años, y su papá fue uno de estas víctimas que todos decían que suerte, lo dejaron libre. Mentira, no estaban libres. Ella vive estas detenciones por un mes, con tortura, estas salidas esporádicas, para no saber cuándo iban a volver a detenerlo, hasta que finalmente, frente a su familia y a sus 5 hijos, lo detienen para llevarlo esta vez sí a un campo de concentración, del cual saldría mucho tiempo después. ¿Y qué fue? ¿Qué es de la vida de estas personas que gracias a un grupo de compañeros pudieron tirarlo por arriba del muro de la Embajada de Italia? Porque ya en Chile no había muchas embajadas, y ya tenían tantos exiliados políticos, refugiados, no exiliados todavía, que ya no podían recibir tanta gente, pero Italia sí seguía recibiendo. Los compañeros lo tiraron por el muro, muchos habían muerto fusilados por las Fuerzas Armadas cuando intentaban pasar ese muro. Él tuvo la suerte de caer, y un año después fue llevado a Italia. Su familia siguió en Chile, su familia siguió peleando años, lo que duró la dictadura, porque ese fue otro castigo. No los dejaban salir del país. Siempre faltaba un documento, faltaba una firma, faltaba un trámite más. Y la esposa de este ya exiliado tuvo que vivir todo eso, hasta que en algún momento se cansaron de verla, le firmaron los papeles y se pudo ir a Italia con sus 5 hijos.
durante todo ese tiempo sola en Chile, su esposo solo en Italia. Esta niña que tenía 11 años estudiaba baile. Ese día, de golpe, estaba muy contenta porque su papá le iba a traer el tutú, porque iban a hacer una presentación y ella se iba a vestir de bailarina. Y me decía, en mi inocencia, yo odiaba a Pinochet porque por culpa de él yo no había podido tener mi primer baile con el traje de bailarina. Años después me di cuenta que tenía miles de millones de razones para odiarlo. Y hoy ya no lo odio, simplemente no lo perdono. Esta niña está marcada, cuando hablábamos con 60 y pico de años, rompía en llanto. ¿Y qué fue de su papá? Su papá, a muchos, Italia, muchos de los exiliados, los ubicaba en Milán, que era un lugar donde había muchos puestos de trabajo. ¿Qué fue de este señor? Él era orfebre, él trabajaba el oro, las joyas, las piedras preciosas. Y él se negó, dijo, no, esa era mi vida en Chile, y mi vida en Chile me la robaron. Y fue obrero hasta que se jubiló en Italia, y recién cuando volvió a Chile, con sus 70 y pico de años, volvió a ejercer su profesión. Aquí yo puedo ser orfebre. Pero nunca más volvió a formar parte de un partido político ni a recuperar la militancia. Y mentalmente, psíquicamente y físicamente nunca se recuperó. La mamá dejó sus 5 hijos con todos sus nietos y sus familias en Italia y también volvió a Chile porque les decía a sus hijos, yo soy de Chile, mis raíces están en Chile, yo tengo que volver. Y volvió, estudió periodismo y todavía está en Chile como periodista. Esto es lo que a veces no nos preguntamos. Esos chiquitos que estaban ahí, que tenían 2, 3, 10, 15, ¿qué les pasó después? Es una vida marcada, nunca recuperaron su vida ni su infancia. Tal como sus padres, a pesar de haber sobrevivido, tampoco recuperaron su vida. Y todos los que pasamos, los que tenemos ciertos años, y muchos de los más jóvenes también, porque lo han vivido desde el relato, también sabemos que hay marcas que quedan, pero también que fortalecen. Muchísimas gracias.